El agradecimiento a la ley para participar de este evento académico con tan prestigiosos panelistas como compañeros y amigos, además de mucho tiempo. También el agradecimiento al doctor Gustavo Bordes para invitarnos a compartir esta actividad. El tema que se me ha propuesto es la Ley de Responsabilidad Empresarial, que fue sancionada el año pasado, en el 2014, luego de un tortuoso trámite parlamentario. Diría que para ser una ley de tan solo 3 artículos, tuvo un pase por comisiones, en las 2 comisiones de representantes y de Senado, donde además concurrieron delegaciones tanto de la cátedra como empresariales, gremiales, etcétera, de la cátedra de Derecho Laboral, de Derecho Penal, de Derecho Comercial, a dar su opinión sobre esta ley, sobre este proyecto de ley. El proyecto tuvo idas y vueltas. Inicialmente preveía la represión del empleador que incumpliere normas de trabajo y seguridad en el trabajo, ocasionando la muerte o la lesión grave o gravísima de un trabajador, frente a lo cual se le advirtió al Parlamento de que la disposición era absolutamente innecesaria porque ya existen consagrados en nuestro ordenamiento positivo los delitos de homicidio y lesiones en cualquiera de sus 3 modalidades, leves, graves o gravísimas. Y, en consecuencia, la disposición resultaba superabundante. Hasta el día de la fecha, cualquier lesión u homicidio imprudente cometido en una situación análoga, una situación fáctica análoga a la prevista en el proyecto, se sancionaba eventualmente con la imputación de un homicidio o una lesión culpable a quien fuera responsable, a quien se estimara responsable. En los hechos, la nueva redacción de la ley lo que hace es adelantar el castigo. Vale decir, castigar por la mera no adopción de aquellas medidas de salvaguarda o implementos de trabajo que son necesarios para preservar la vida y la integridad física del trabajador. La ley habla también de la salud, pero naturalmente la salud es un concepto que está contenido dentro del de integridad física. Esta disposición, pese a su redacción actual, pese a que se adecuó el guarismo punitivo máximo que inicialmente estaba previsto en la pena de penitenciaría en 2 años, lo que eventualmente generaba serios inconvenientes al momento de la solicitud de eventual excarcelación provisional, pese a otras adecuaciones que ha tenido durante el trámite, de todas formas presenta serios inconvenientes, no solo dogmáticos, no solo desde la perspectiva de la academia, también desde el punto de vista de su aplicación práctica. En primer lugar, se trata de una norma penal en blanco. ¿Por qué se trata de una norma penal en blanco? Porque la ley remite para completar la figura, vale decir, para establecer con precisión cuáles son las medidas de resguardo o de seguridad a que hace referencia, tanto a la ley como a la reglamentación. Vale decir que cuando el intérprete, el operador, tenga que establecer si efectivamente hubo o no una violación a la adopción de esas medidas, tendrá que recurrir no solo a la ley, sino también al reglamento que oportunamente se sancionó el año pasado sobre medidas de higiene y de seguridad laboral, a disposiciones del Banco de Seguros del Estado o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa característica de norma penal en blanco, que es indudable, tiene 2 consecuencias. En primer lugar, que importa una violación del principio de legalidad, porque como ustedes saben, es competencia privativa y exclusiva del Poder Legislativo la determinación concreta y específica de cuál es la conducta punible. No en vano, nosotros hablamos de ley estricta, ley escrita, ley certa. En primer lugar, eso. El tipo
queda abierto, reitero, a cuanto puede proporcionarnos la reglamentación que se dicte, circulares, en fin, normas que son de inferior categoría a aquellas de rango legal. Y por otra parte también supone esta característica de norma penal en blanco una violación al principio de separación de poderes, en cuanto no es ya el legislativo quien determina la conducta punible, sino que lo puede hacer indirectamente el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, sancionando cierto tipo de norma de seguridad que tiene que venir a completar la figura. Esta crítica genérica y específica en el caso de la Ley de Responsabilidad Empresarial, por supuesto que se hace extensible a cualquier otra norma de estas características. Hoy en día, debido al neopunitivismo imperante, a la inflación penal a la que asistimos diariamente, encontramos muchas disposiciones de estas características que debieran erradicarse de una materia tan especial como es el derecho penal, porque consiste en la represión máxima que puede ejercitar el Estado. En segundo lugar, la sanción de la Ley de Responsabilidad Empresarial y en especial del delito previsto en el artículo 1 de esta ley va a tener directas consecuencias si efectivamente se produce la lesión o la muerte del trabajador con motivo de la no adopción de estas medidas de resguardo. ¿Por qué razón? Porque la culpa en nuestro ordenamiento jurídico requiere un arranque lícito. Y en consecuencia, si ese evento ulterior, lesión o muerte, ocurre por consecuencia, repito, de la no provisión, por ejemplo, al trabajador de la cinta necesaria para realizar la actividad, a raíz de lo cual se produce el insuceso, entonces el arranque ya no será lícito desde el momento en que se sancionó esta ley de responsabilidad empresarial. Esta consecuencia, en primer lugar, es absolutamente gravosa, y por otra parte es también absolutamente incongruente, porque nadie puede pensar de manera medianamente racional que aquel empleador que no adopta esas medidas de resguardo desea o quiere la muerte o la lesión de alguna de las personas que se encuentra bajo esa relación de dependencia eventualmente o ese vínculo laboral. Por supuesto, tenemos también que tener en cuenta que la Ley de Responsabilidad Empresarial tiene como sujeto activo, según expresamente lo señala, al empleador o en su caso a quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa. Vale decir que el sujeto activo de este nuevo delito pueden serlo tanto personas físicas, privadas, pero también personas físicas que están vinculadas a los organismos públicos. Esto es, si yo decido construir en el fondo de mi casa una barbacoa, un galpón, etcétera, y le encomiendo o delego en un tercero la realización del galpón, porque obviamente como abogada desconozco todo lo que refiere a la construcción, y inscribo esa pequeña obra que voy a realizar en el Banco de Previsión Social, yo soy empleador del punto de vista técnico, estricto. Y si a consecuencia de la realización del galpón, la persona a quien le solicito que me auxilio no le brinda a los obreros que lo están realizando los medios necesarios para evitar cualquier tipo de accidente, en ese caso incursiono entonces en esta figura. Y si como consecuencia de esa no provisión de implementos ocurre un accidente, aunque sea leve, del cual deriva una lesión, en ese caso eventualmente yo podría responder como autora no solo del delito previsto en esta Ley de Responsabilidad Empresarial, sino a su vez de una lesión dolosa, lo que también nos plantea todo un tema de concurso, ¿no? De concurso entre delitos.
Sin embargo, me parece que tenemos que hacer una interpretación estricta de la ley, no solo al tenor de su texto gramatical, sino al tenor de la dogmática actual y de la forma, reitero, más lógica, desde la lógica de una perspectiva estricta de la lógica jurídica. El texto actual nos permite delimitar la figura en los siguientes términos. En primer lugar, excluyendo cualquier hipótesis de delito en su forma culposa. Como ustedes saben, de acuerdo a lo que prescribe nuestro Código Penal, la culpa y la ultraintención únicamente se reprimen cuando a texto expreso la ley así lo establece. Había de ejemplo el artículo 332, que habla de la omisión de asistencia, prevé dos modalidades, la omisión dolosa y a su vez la omisión culposa. En el caso del delito previsto en esta ley de responsabilidad empresarial, la única materialidad que está prevista es la omisión dolosa. Vale decir, omitir o no adoptar los medios de resguardo y de seguridad laboral previstos en la ley y en su reglamentación, pero siempre y cuando medie conciencia e intención de hacerlo en esos términos. Si el legislador hubiera querido sancionar una modalidad dolosa de este delito, debiera de haberlo hecho en forma expresa. ¿Vale decir? ¿Perdón? Culposa. Perdón, culposa. Sí. Si hubiera querido sancionar una modalidad culposa de este delito, debiera de haberlo dicho en forma expresa, o prever en su segundo inciso que aquel que por culpa incursionare en esta conducta será castigado con tal pena o cualquier otro giro o técnica semántica. Pero lo cierto es que el artículo hoy en día, este delito hoy en día queda circunscripto a su modalidad dolosa. Vale decir, conciencia y voluntad. Es más, no solo a su modalidad dolosa, sino inclusive, a mi juicio, esta es una interpretación personal sobre este tema, hasta el momento no se ha escrito demasiado, yo diría que aquellas imputaciones que son a título de dolo directo. ¿Por qué hago esta puntualización que me parece harto relevante? Porque el propio artículo primero, después de que describe la conducta típica, señala de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. Vale decir, no adoptar los medios de resguardo de forma de poner en riesgo, reitero, vida o integridad física. En consecuencia, si se quiere, esta referencia al peligro concreto permea tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo del delito previsto en esta disposición y, en consecuencia, permitiría afirmar que únicamente cuando la no adopción de estos medios de resguardo se realiza con esa finalidad o de manera de poner en riesgo la vida y la integridad física, cabe la imputación, lo que habla de dolo directo y no de dolo eventual. Excluye, a mi juicio, también el dolo eventual. Reitero que este matiz, que no es menor y que en la práctica tiene evidente incidencia, es una referencia o una apreciación de carácter personal, sobre la cual, evidentemente, cuando se abre el debate puede haber controversia. En definitiva, nos encontramos ante un delito de omisión propia, porque la conducta reprimida consiste precisamente en omitir adoptar esos medios de resguardo de manera tal de poner en riesgo estos bienes jurídicos que la ley proclama. Los delitos de omisión en nuestro ordenamiento jurídico y en la dogmática nacional y también en la dogmática extranjera han sido siempre harto criticados. ¿Por qué motivo? Porque existe una máxima en materia penal que es nullum crimen sine conducta.
Vale decir que en principio lo que el derecho penal debe sancionar o castigar son hechos positivos, haceres concretos, y no meras omisiones. Por supuesto, en este caso, esta crítica se hace extensible también al tipo penal que estamos estudiando o que estamos examinando de manera sumamente breve. En definitiva, reitero, nos encontramos ante un delito de omisión, en la modalidad de omisión propia, ¿sí? Porque hay una omisión expresamente recogida en la ley penal, que a mi juicio solo puede imputarse a título de dolo directo, no tengo ninguna duda al respecto. Puede discutirse si cabe la imputación a título de dolo eventual. Yo estimo que el texto legal restringiría esta opción y por ende excluye toda modalidad de carácter culposo. El guarismo punitivo del delito tampoco parece excesivamente acertado. ¿Por qué? Porque, reitero, aun cuando se pasó del guarismo máximo de penitenciaría a la pena de prisión, que hoy se sitúa en los 24 meses de prisión, se encuentra en colisión este guarismo máximo con cierta dosimetría penal que es la que nos proporciona el Código. ¿Por qué motivo? Porque este es un delito de peligro, vale decir, donde solo existe un riesgo al bien jurídico tutelado, que es la vida o la integridad física de la persona. Y en cambio, otras figuras del Código Penal donde existe una lesión efectiva, no ya un riesgo de lesión o un peligro de lesión, sino una lesión efectiva de esos bienes jurídicos, como por ejemplo las lesiones culposas o incluso la violencia doméstica, prevén que la pena máxima sea inferior. En el caso de las lesiones leves, reitero, que son una conculcación concreta a la integridad física del individuo, la pena máxima es de 12 meses de prisión. Mientras que en la violencia doméstica, que suponen la existencia de lesiones prolongadas a lo largo del tiempo, la pena máxima, siempre estoy hablando del guarismo máximo, se sitúa en los 24 meses. En consecuencia, si esta es una norma que está destinada a la represión de un riesgo de ocurrencia de ese tipo de lesión, en consecuencia el guarismo tendría que haber sido abatido y mantenido cierta correlación o equivalencia con los tipos penales que acabo de nombrar y por supuesto podría nombrar otros. Hago dos referencias adicionales. La primera es al artículo 2 de la ley. El artículo 2 de la ley, porque la ley tiene 3, en general nos olvidamos de que tiene 3 artículos y solo hacemos referencia al primero, que es el que consagra este delito. Pero la ley tiene 3 artículos. El artículo 2 de la ley habla de la responsabilidad civil, incursión en el ámbito de la responsabilidad civil, incluso llega a establecer que cuando hubiere mediado dolo o culpa grave del empleador en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención, éste deberá reparar integralmente el daño causado en todo cuanto no hubiere sido cubierto por el seguro de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Esta disposición contraría las normas legales, porque ustedes saben que para ser responsable en el ámbito civil debe de recaer una sentencia de condena y esta debe de tener carácter firme y ejecutoriado. Por ende, también la ley en este aspecto y en lo que atañe estrictamente a la responsabilidad se sortea todo este tema y atribuye o establece la obligación de una reparación integral del daño sin que medie o sin hacer referencia, al menos, a la necesaria existencia previa de una sentencia, una decisión en el ámbito civil con el carácter de ejecutoria.
También pone de manos del inspector de los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado y particularmente del inspector general de Trabajo y de la Seguridad Social ciertas obligaciones que parecen realmente excesivas o que exceden sus potestades, porque éste debe poner en conocimiento del juzgado competente en materia penal la configuración de hechos que a su juicio configuren un presunto delito. Podemos encontrarnos dentro de lo que es la obligación de todo funcionario público que en el ámbito de la repartición de sus funciones está obligado a denunciar, pero ello ocurre bajo su más estricta responsabilidad funcional. Vale decir que a su vez también pone sobre el tablero una eventual responsabilidad administrativa por la omisión de denuncia que puede resultar cuestionable. Los especialistas en derecho administrativo podrán profundizar sobre el punto. El artículo 3º de la ley también contiene prevenciones que refieren al denunciante. Que pueden o no ser cuestionables, pero lo cierto es que la situación del denunciante y del damnificado en el proceso penal contiene ya una regulación específica en este cuerpo de normas. Por ende, la inserción de este artículo, que nos hemos preguntado si es aplicable a todos los procesos penales o exclusivamente se aplica a las situaciones derivadas de un eventual conflicto con la ley de responsabilidad empresarial, parecería de no muy buena técnica legislativa haberla incluido en esta última previsión de la ley. Digo, máxime, además, cuando en el momento en que se sanciona la ley de responsabilidad empresarial, estaba ya a estudio del Parlamento un proyecto de código del proceso penal. Entonces, bueno, veamos, nos atenemos al proyecto que está estudio, que es un cuerpo integral de normas, y no seguimos sancionando disposiciones dispersas en otras leyes que luego nos plantean inconvenientes de carácter analítico al momento de interpretarlas y de determinar su alcance. Yo creo que en función de lo expuesto y fundamentalmente el mérito a la calidad de delito doloso de omisión propia, que a mi juicio al menos tiene este delito de la ley de responsabilidad empresarial, en los hechos se ha extendido su partida de defunción antes de que nazca, porque difícilmente un empleador omita con conciencia y voluntad, y máxime para pretender de alguna manera menoscabar la vida o la integridad de un trabajador en cualquier supuesto al que nos planteemos, ya sea un empleador público o un empleador privado o lo que fuere, difícilmente esa situación se dé. Por ende, entiendo que es un delito que no se va a aplicar. Hubo, dentro del título de mi panel, se me hacía también referencia a casos jurisprudenciales. Repito, no creo que este delito se vaya a aplicar por las razones expuestas. El único caso que al menos yo tengo noticia que la denuncia al menos se hizo invocando esta ley recientemente sancionada, fue un accidente ocurrido en la Intendencia, en una repartición de la Intendencia Municipal de Montevideo, que en definitiva se archivó. La denuncia, si no estoy mal informado, si mal no recuerdo, incluso la planteó el propio sindicato. Pero en definitiva, ese tema se archivó. Hay otro caso que no es jurisprudencial, pero que sí ocurrió en la práctica, que yo me pregunto, en la medida en que nosotros realicemos una interpretación amplia y no restrictiva del tipo penal, si no podría considerarse incluido al menos a efectos de la indagatoria. Y el ejemplo es del lamentable accidente que ocurrió hace ya un tiempo cuando un ascensor del Poder Judicial funcionó incorrectamente y falleció una
funcionaria porque no estaban operativos los mecanismos de seguridad, cayó al vacío. Si nosotros adoptamos un criterio amplio en lo que refiere a quien es el sujeto activo, podríamos en último caso entender que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia o quien ejerce la dirección administrativa del cuerpo podrían eventualmente ser indagados o podrían haber sido eventualmente indagados por este delito. Digo, es una de las incongruencias o un ejemplo que en alguna medida pone de manifiesto las incongruencias que puede llegar a presentar esta ley. Muchas gracias.